Mi nombre es Osvaldo de Dios y estaré haciendo un experimento de temperatura junto a mis compañeros que conforman el grupo 6, que es su servidor Osvaldo de Dios, Lorenzo, Stephanie y Robert Antonio. Bueno, pasaremos a explicar un pequeño fenómeno que sucede cuando introducimos una mano en el agua caliente, el agua fría y en agua tibia. Mi compañero estará pasando a poner el cronómetro de 30 segundos para introducir la mano. Ya puede poner el teléfono porque se ve. Pasados los 30 segundos, introduciremos ambas manos en el agua tibia por 30 segundos más. Mi nombre es Osvaldo de Dios y estaré haciendo un experimento de temperatura junto a mis compañeros que conforman el grupo 6, que es su servidor Osvaldo de Dios, Lorenzo, Stephanie y Robert Antonio. Bueno, pasaremos a explicar un pequeño fenómeno que sucede cuando introducimos una mano en el agua caliente, el agua fría y en agua tibia. Mi compañero estará pasando a poner el cronómetro de 30 segundos para introducir la mano. Ya puede poner el teléfono porque se ve. Pasados los 30 segundos, introduciremos ambas manos en el agua tibia por 30 segundos más. Un segundo. Este experimento físico busca comprobar un pequeño fenómeno físico que ocurre cuando tú metes la mano en agua caliente y en agua fría, que al introducir el agua tibia, la mano que estaba previamente en el agua fría sentirá el agua caliente o tibia, y la mano que estaba en el agua caliente sentirá el agua tibia, fría o tibia. Esto sucede a que el cerebro se adapta a las ambas temperaturas, y cuando las introduces en el agua tibia, el cerebro interpreta que está a una temperatura igual, y por eso aguanta más temperatura. Tenemos unas cuantas preguntas por responder. En total son 5 preguntas. Y esta es la número 1, por ejemplo. ¿Las dos manos sintieron la misma temperatura? Pues no. Porque la mano que venía del agua fría sintió el agua tibia caliente, mientras que la mano que venía del agua caliente la sintió fría. Esto sucede porque los termorreceptores de la piel no miden temperatura absoluta, sino la transferencia de calor, ganancia o pérdida en compresión con su estado previo. Número 2. ¿Cambió realmente la temperatura del agua tibia? ¿Y por qué? Pues no, o al menos no de manera apreciable. Durante el experimento, la temperatura física del agua
tibia se mantuvo constante en el recipiente. Lo único que cambió fue la percepción subjetiva de cada mano. ¿Qué demuestra esto sobre la diferencia entre temperatura y la sensación térmica? Que la temperatura es una propiedad física objetiva de la materia, mientras que la sensación térmica es la percepción biológica y subjetiva que depende de los factores externos previo de adaptación húmeda del flujo de calor. Pregunta número 4. ¿Por qué es necesario un termómetro para obtener una medición objetiva? Porque el cuerpo humano es un instrumento de medición confiable. Un termómetro utiliza propiedades físicas cuantitativas como la dilatación de un fluido, potencia eléctrica para medir la temperatura real sin verse afectado por estímulo previo a sensaciones humanas. ¿Cómo se relaciona este experimento con la escala termométrica? Muestra la necesidad fundamental de crear escala termométrica estandarizada como Celsius, Fahrenheit o Kelvin, con punto de referencia fijo y universal, evitando la incertidumbre de la percepción humana para poder medir de forma precisa en cualquier lugar. Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Rojas y voy a estar hablando sobre la temperatura. La temperatura es la magnitud física que indica qué tan frío o caliente está un cuerpo y se relaciona con la energía cinética con promedio de partículas que forman una sustancia. Mientras más rápido se mueva la partícula, mayor será la temperatura. ¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura? Es que la temperatura es la medición del grado de calor o frío de un cuerpo y la calor es la energía que transfiere de un calor con mayor temperatura a otro con menor temperatura hasta alcanzar un equilibrio térmico que se mide con joules o calorías. Como por ejemplo, una taza de café caliente está a una temperatura alta, pero cuando la dejas sobre la mesa, el calor pasa del calor del café ambiente, haciendo que el café se enfríe. La escalera Cleo, Ferrer y Kelvin. Cleo es la escalera más utilizada en la mayoría de los países, con el agua que se congela a 0 grados. Ferrer se usa principalmente en Estados Unidos con el agua que se congela a 32 grados. Y Kelvin es la escalera utilizada en la ciencia que comienza en 0 absoluto. Es la temperatura más baja posiblemente y el agua se congela a 273.15 K y hierve a 373.15 K. No se usa un símbolo de grado en Kelvin. Buenos días, hoy le estaré hablando sobre un tema de suma importancia, que es la diferencia entre calor y la temperatura. Prosigamos. El calor lleva como concepto de que el calor es realmente la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Esto siempre fluye del cuerpo con una mayor temperatura al de menor temperatura hasta alcanzar el equilibrio térmico. Esta también se suele medir en joule o calorías. Podríamos considerar un ejemplo, y el ejemplo sería que cuando colocas una cuchara en una taza de café que esté caliente, obviamente, el calor pasa del café en la cuchara. Esto es un ejemplo sencillo que lo puedes hacer en tu casa y ver de lo que estoy hablando sobre el calor. Y con el concepto que dije que esta energía se transfiere de un cuerpo a otro. Ahí tú lo ves en la cuchara,
de la taza. Cuando tú colocas una cuchara en la taza, que la taza está caliente, el café está caliente. Cuando tú colocas la cuchara en el café, lo que hace es que el calor se transfiere a ese metal o a esa cuchara. Un ejemplo muy sencillo. Ahora tenemos lo que es la temperatura. La temperatura es la medida del grado de calor o frío de un cuerpo. Esto es lo que indica qué tan rápido se pueden mover las partículas de una sustancia. Mientras más rápido se mueven, es una mayor temperatura. Esta se mide con un termómetro. En sus unidades más comunes son grados Celsius, grado Fahrenheit, y también tenemos lo que es el Kelvin. Ahora, ¿cuáles serían sus diferencias principales? Entre sus diferencias principales tenemos que el calor es la energía en movimiento entre cuerpos, la temperatura es lo que mide el estado térmico de un cuerpo, y tener en consideración de que el calor depende de la cantidad de materia y también de la diferencia de temperatura. O sea, la temperatura no depende de la cantidad de la materia. Es una diferencia en cuanto a esto. Bien, ahora voy a considerar rápidamente las escalas de temperaturas. Entre las escalas de temperatura tenemos como escala a Celsius, que es lo que usamos mucho, grados Celsius. Usted le llega la idea. Esta escala es una de las más utilizadas en la mayoría de los países. El agua se congela a 0 grados Celsius y hierve a 100 grados Celsius a presión atmosférica natural. También tenemos la escala Fahrenheit. Esta se suele utilizar principalmente en los Estados Unidos. El agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit. Tenemos también la escala Kelvin. Es la unidad oficial del Sistema Internacional de Medida para la temperatura. Esta se usa principalmente en ciencia y también en la ingeniería, la escala Fahrenheit. Esta no utiliza el símbolo. El cero absoluto es 0K o Kelvin, la temperatura más baja posible, donde el movimiento de las partículas es el mínimo. Bueno, tenemos que en cuanto a el agua se tiende a congelar a 273.15 Kelvin y hierve a 373.15 Kelvin. En conclusión, es importante realmente poder distinguir entre el calor y la temperatura, porque aunque están relacionados, no significan que son los mismos. El calor es la energía que se transfiere entre los cuerpos, mientras que la temperatura es lo que indica qué tan caliente o frío está ese cuerpo. Así que muchas gracias por su atención. Robert Antonio le asistió. Esto fue todo por hoy. Nosotros somos el grupo 6, la cual está formado por Stephanie Rojas Yose, Robert Antonio Osuna Yose, Osvaldo de Dios Jiménez y este servidor, Lorenzo Polanco Ramírez. Bendiciones.